Sí, ok, perfecto, muchísimas gracias nuevamente para todos. Mi nombre es Juan Sebastián Pareja, residente de primer año de anestesiología. Hoy quiero compartir con ustedes este tema de osmolalidad, presión osmótica y soluciones hidroelectrolíticas, de la teoría a la práctica. Le agradezco al doctor Fernando Uribe, que fue mi asesor para desarrollar este tema. Quiero pues empezar con esto, recordando un mensaje, pues la ley de Lavoisier, que fue descrita en la segunda mitad del siglo XVIII. Su autor, obviamente Lavoisier, decía de que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esa frase, esta ley nos da pie de entrada para entender que todos hacemos parte pues, de un sistema que está constituido también por su alrededor y a su vez pues, por el universo, entendiendo que cada una de estas situaciones, cada uno de estos aspectos está de forma muy general, formada por elementos químicos, por una composición química, por una temperatura específica y por una presión específica. Entonces, cualquier cambio que pueda surgir en el sistema, sea en temperatura, sea de presión, sea de composición química, va a verse repercutido ya sea en sus alrededores o en el universo, de manera que siempre se va a establecer un equilibrio, y ese es el motivo precisamente pues de la ley de Lavoisier, la ley de la conservación de la masa, de que no se crea, pues, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esto de manera grande nos lleva a intentar entender un poco más sobre la homeostasis corporal. Recordamos que el agua corporal total representa aproximadamente el 60 al 70% del peso corporal total de una persona, obviamente con sus variaciones según la edad de cada persona, menor en los pacientes mayores, mucho mayor en los pacientes pretérmino y neonatos. Recordando entonces que el agua corporal total va a subdividirse a su vez en el agua extracelular y en el agua intracelular. El agua extracelular va a estar va a ser correspondiente a 2/3 del agua corporal total, en tanto que el agua extracelular, el volumen del agua extracelular va a corresponder a 1/3, y ese a su vez va a subdividirse, donde el líquido intersticial va a formar 3/4 partes del agua del agua extracelular, y el líquido vascular intravascular va a corresponder solamente a un 25% del agua extracelular. De manera que es importantísimo entender, además de que, pues dado que estamos básicamente hechos por agua, entender cómo es que se comporta precisamente cómo ocurre la homeostasis de nuestro cuerpo en ese sentido. Entonces, es importante fundamentarnos respecto a los conceptos de solución, de coloides y de suspensión, que tienen mucho que ver con la forma como se comporta de cada uno de los solutos que tenemos pues, en nuestro cuerpo, y su relación con las diferentes células. Recordamos que la solución son mezclas, esa es una palabra clave, es una mezcla homogénea, donde sus elementos, sus solutos, sus partículas tienen un tamaño menor de 10 micras. Es una mezcla que, por ser homogénea, solamente tiene una fase y no se ve afectada pues, de forma gravitacional. Ejemplos de estos pueden ser soluciones tanto líquidas, sólidas o gaseosas. Ejemplos de la líquida puede ser tranquilamente una solución salina al 0.9%, sólida, una mezcla de amalgama, o gaseosa, algo tan básico como el aire. La suspensión es otro tipo de mezcla. Esta es una mezcla que ya es heterogénea, que tiene dos fases, donde sus partículas usualmente tienen un tamaño mayor a 10.000 Armstrong, es decir, una micra, y tienen efecto gravitacional, es decir, con el reposo, pues suelen precipitarse. Y ejemplos de esto, pues podemos verlo pues, en la industria farmacéutica, cualquier tipo de elemento que requiera pues, agitarse previamente antes de su uso, precisamente por la alta posibilidad pues, de que se precipiten sus elementos. Y finalmente, un elemento que queda entre el medio de los dos son los coloides, que son mezclas heterogéneas también, al igual que las suspensiones, estas con unas partículas aproximadamente entre 10 a 10.000 Armstrong, donde no tienen efecto gravitacional sobre ellas, y que una diferencia física respecto a las soluciones es la presencia de efecto Tyndall, que no es más que la capacidad de los coloides de
generar una refracción de la luz cuando un rayo incide perpendicularmente a ellos. Asimismo, es importantísimo conocer que, dado que somos una homeostasis, una cantidad de un volumen de agua corporal, que estamos definidos básicamente como suspensiones, dada la cantidad inmensa de elementos formes que tenemos de forma intravascular y intravascular, perdón, es importante también conocer la forma como estos se relacionan frente al volumen total de agua. Entonces existen las unidades de concentración, pueden ser físicas y pueden ser químicas. Recordamos que las unidades de concentración físicas usualmente son las peso-peso, porcentaje peso-peso, porcentaje volumen-volumen, que es un ejemplo clásico, son los gases anestésicos, en la cual pues evaluamos el porcentaje del gas anestésico sobre el flujo de gases frescos, el porcentaje peso-volumen y las partes por millón, que usualmente pues están, dado que son concentraciones tan pequeñas, se utilizan para, por ejemplo, la presencia de cloro en el agua potable que sale pues por cada una de las llaves de nuestras casas. Pero lo que nos importa más a nosotros en este momento son las unidades de concentración química, donde la molaridad es el número de moles de soluto sobre cada litro de solución. Eh, el, el, el conflicto, cuando empezamos a hablar entonces de molaridad en nuestro sistema, resulta ser de que pues no hay una evidencia realmente clara de cuál es el litro de solución, el cual se está determinando como el referente para calcular la molaridad de los solutos que tenemos en nuestro cuerpo. Dado además de que como estamos hablando de volumen, ese volumen está siempre supeditado a la temperatura y a las atmósferas de presión que existan, entonces puede variar según esto. Diferente a la molalidad, donde es la relación precisamente entre las moles de soluto por cada kilogramo de solvente, y ahora sí es mucho más sencillo demostrar que el solvente, pues para nosotros es el agua, y a una temperatura de 4 grados y a una temperatura de 4 grados y a una atmósfera de presión, usualmente es la mayor densidad del agua, que alcanza de un gramo por mililitro, es decir, un kilogramo de agua tiene un volumen aproximado de un litro. Entonces, por eso la molalidad fundamentalmente sería el método adecuado de medición de muchos de nuestras concentraciones. Existen entonces además también la normalidad, no me voy a profundizar mucho en eso, que son los equivalentes gramos de soluto por cada litro de solución, la fracción molar que relaciona las moles de cada partícula en relación a las moles totales presentes, y la formalidad. Entonces, enfocándonos un poco más, entonces vamos a determinar que la molaridad y la molalidad son completamente diferentes. Para ello, quiero mostrarles un ejemplo de nuestro día a día con dos soluciones específicas, la dextrosa al 5%, recordando que esta dextrosa está hidratada, entonces el peso molecular de la dextrosa real, de la glucosa pues hidratada, no es 180, sino 198 gramos por cada mol de glucosa hidratada. De manera que la molaridad para esta solución de dextrosa al 5% es de 252.52 milimoles por cada litro, o sea, milimolar, en tanto que la molalidad con L aumenta de 253.74 milimolar, recordando pues con L porque acá se está hablando de que el solvente es el agua con a una densidad máxima pues presente de un kilogramo por cada litro. Entonces empezamos a ver las diferencias y empezamos a notar que la molaridad siempre es menor que la molaridad. Resulta evidente también que es lo mismo con la solución salina al 0.9%, donde la molaridad es de 153.84 milimolar. Diferente a la molalidad, que es mucho mayor, pues no, notablemente 155.4 molal, que es otro concepto importante. Esta osmolaridad es la que siempre pues recordamos y la acercamos a 154, que es un valor pues a tener en mente. Entonces, empiezo acá a ser enfático con el hecho de que la molaridad es muy diferente a la molalidad. Y eso viene de la mano de otro concepto, que es la osmolalidad y la osmolaridad.
Para hacer un ejemplo sencillo de cómo relacionarnos con los conceptos de osmolalidad y osmolaridad, recordamos el ejemplo de sumar gatos con gatos, perros con perros, para darnos un total pues, de ese tipo de animal. Diferente a cuando uno puede decir que un gato con un perro, con un caballo, etcétera, son una cantidad de animales. Estamos hablando de una suma híbrida, ¿cierto? Entonces, la osmolaridad es la sumatoria de concentraciones molares de los solutos pues, en una solución, en tanto que la osmolaridad es la sumatoria precisamente de las concentraciones molares en esa solución. Entonces, volviéndonos al mismo ejemplo, nos damos cuenta que la dextrosa al 5% de la osmolaridad resulta ser de 252.52 miliosmolar, tanto que la osmolalidad es mucho mayor, pues no, notablemente mayor, 253.74 miliosmolar. La solución salina, entonces acá empieza empezamos a identificar valores que reconocemos, donde la solución salina tiene una osmolaridad de 308 miliosmolar, en tanto que la osmolalidad de 310.48. El punto importante acá es que cada texto que revisamos, ya sea artículos, ya sean textos publicados en libros, y la misma manera como evaluamos la osmolaridad, pues evaluamos las concentraciones osmolales en cualquier centro de salud, siempre nos las representa como osmolaridad, dado que la medición adecuada realmente es la osmolalidad. Entonces, el segundo concepto es que la osmolaridad es completamente diferente a la osmolalidad. Y llega un tercer concepto, es que la osmolalidad teórica es diferente a la osmolalidad medida. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que hace aproximadamente 100 años intentaron pues para describir la relación que había entre la osmolalidad calculada de una solución hidroelectrolítica, usualmente daba mucho mayor que la osmolalidad medida, que la medían usualmente por el punto de enfriamiento, y siempre la osmolalidad media era mucho menor que la osmolalidad teórica. Entonces la forma de relacionar esto fue a través del coeficiente osmótico, que está establecido por la letra phi del alfabeto griego, y es la relación que existe entre la osmolalidad medida y la osmolalidad teórica. Y eso lo vemos en todas las soluciones hidroelectrolíticas que tenemos, pues, donde la solución salina al 0.9%, la osmolalidad teórica es del 308 versus una osmolalidad real de 286, con un coeficiente osmótico de 0.93, que es muy similar para el resto pues, de las soluciones hidroelectrolíticas. No obstante, llama mucho la atención de que el coeficiente osmótico es un valor que debería, pues, porque es una relación matemática, debería ir desde 0 hasta 1, pero para la exosa al 5%, el coeficiente osmótico es de 1.03, un valor que realmente no tiene sentido, pero que en la literatura aparece de forma muy frecuente, un punto que vamos a debatir un poco más adelante. Pero ¿para qué es importante precisamente tener en cuenta la osmolalidad medida, la osmolalidad calculada? Y es precisamente para entender qué es la tonicidad y qué es la presión osmótica que ya voy a hablar. Resulta pues que la tonicidad es como hablar de unos solutos que son permeables a una membrana, pues usualmente no generan ósmosis, es decir, no generan movimiento de agua a través de la membrana. Ejemplo de ellos, el etanol, es la urea. Diferente cuando hay solutos impermeables pues a esa membrana precisamente, y estos sí hacen que haya un movimiento de agua precisamente a través de las membranas, y esto es la capacidad precisamente de esto es lo que se denomina tonicidad, que habla precisamente de las osmoles efectivas. Entonces eso es un concepto comparativo entre dos concentraciones que se relaciona con capacidad de osmosis, y que además viene regulada precisamente por la sed y la secreción de la hormona antidiurética. Entonces, ahora retomando los dos conceptos previos, es que la osmolalidad es diferente a la tonicidad, de manera que uno puede tener un estado hiperosmolar, ¿cierto? Considerando pues que la
fórmula clásica de la osmolalidad calculada es la sumatoria de dos sodios, de las dos veces la concentración en milimolares de sodio más la concentración de la glucosa y el nitrógeno ureico, cada uno dividido por su coeficiente pues, de, pues, por su coeficiente, la glucosa 18 y el boom de 2.8, que lo que nos permite es que los gramos que nos ofrecen, que nos dan la concentración de la glucosa sérica y lo mismo del boom, podamos convertirlo a milimoles en litro. Diferente a la tonicidad, que nos habla solamente de las moles efectivas, que solamente van a ser el sodio y la glucosa, que son los que van a generar ósmosis. Y como vemos, pues les muestro la fórmula clásica que les acabo de hablar, pero existen muchísimas fórmulas para calcular la osmolalidad de forma que pueda ser un tanto más precisa con la osmolalidad medida realmente. Sin embargo, pues a pesar de que existan tantas fórmulas, una de las últimas, la número 35, una fórmula realmente compleja que suma todos los iones, tanto cationes como aniones, y los multiplica por un coeficiente al final, es una de las más exactas pues, en predecir la osmolalidad calculada de la osmolalidad medida real, incluso con variaciones de error menores a 1 miliosmoles. Sin embargo, de forma práctica y todavía muy bien validada es la fórmula que les presenté previamente, eso, que se puede seguir utilizando. Eso es muy importante precisamente porque la presión osmótica, que es la presión que se requiere para prevenir que haya una difusión de agua desde una solución con menor concentración de solutos a otra con mayor concentración de solutos, depende básicamente de la sumatoria de las concentraciones molares. Es una fórmula que es muy... que si la vemos detenidamente, identificamos que es la misma de los gases del gas ideal. Entonces, de la presión del gas ideal, entonces la presión osmótica es igual a la constante del gas ideal por la temperatura absoluta en Kelvin y la sumatoria de masas osmolares. Entonces nos vamos a hablar de los ejemplos acá, donde sumamos, vamos a establecer la presión osmótica de la glucosa, la presión osmótica del glucógeno y la presión osmótica del fluoruro de sodio, cada uno con sus respectivos pesos moleculares, y identificamos entonces que una sola milimol de cualquier sustancia va a generar un aumento, generar una presión osmótica de 19 milímetros de mercurio. Precisamente a pesar de que la glucosa y el glucógeno tengan un peso molecular mucho mayor que el fluoruro del sodio, solamente van a generar 19 milímetros de mercurio de presión osmótica, precisamente porque su disolución es simplemente en una molécula, pues en cientos de moléculas de glucosa, pero solamente corresponden a un osmol, diferente al cloruro de sodio, que este va a ser 2 veces el de la glucosa, entonces va a generar aumentos pues, de presión osmótica de hasta 38 milímetros de mercurio. Y entonces ahí es donde vamos entendiendo cuál es la importancia real de que nos empiezan de empezar a mirar cuál es la osmolalidad de cada una de las diferentes sustancias que usualmente utilizamos. La solución salina isotónica, que realmente es más hipertónica, el lactato de Ringer y todos los elementos, todas las soluciones balanceadas basadas en acetato. Y de eso ya hay escrito, ya existen experimentos que intentan relacionar la osmolalidad frente a efectos químicos y bioquímicos pues, corporales. Este artículo fue expuesto en el año 99, un experimento que se realizó con personas sanas, son hombres todos 40, ellos quisieron excluir las mujeres porque alegaban que dentro del raciocinio los cambios hormonales podrían afectar las concentraciones de solutos y de hormona antidiurética. Entonces solamente tomaron hombres y les administraron más o menos un volumen de 50 mililitros por kilogramo de peso de solución salina al 0.9% versus el lactato de Ringer. Se identificó entonces pues que
se les hacía una medición inicial antes de la solución, al finalizar la administración de la solución y una hora después, y se identificó de forma importante de que para la solución salina usualmente había un aumento de la osmolalidad aproximadamente de 4 miliosmoles, que como pueden ver eso tiene repercusiones sobre la presión osmótica y los cambios pues pues, las relaciones intra y extracelulares. El lactato de Ringer tendía a disminuir la osmolalidad desde -4 hasta -1 miliosmolar osmolar, y además otras situaciones que también se veían establecidas con la administración de estas dos sustancias, como para la solución salina, era era un aumento leve pues, del cloruro del sodio, perdón, y una disminución importante para luego la administración de solución salina del pH, aproximadamente 0,04, explicando pues la acidosis metabólica que la solución salina al 0,9% puede generar. Otro ejemplo de lo que se ha estudiado frente a la osmolalidad y frente a los cambios bioquímicos que generan las soluciones hidroelectrolíticas fue expuesto en el año 2017. Acá se estudiaron varios tipos de soluciones. Se tomó como referencia para las soluciones hidroelectrolíticas balanceadas el Plasma Light. Se intentó exponer a los almidones con el Volulit y el plasma para las gelatinas. Llama la atención entonces que para una osmolalidad inicial del grupo de pacientes de aproximadamente 284, el Plasma Light, por ser una sustancia que es realmente hipotónica, porque su osmolalidad es calculada de 295, sin embargo, relacionado al coeficiente de partición baja hasta 270, es una osmolalidad que es hipotónica respecto al suero. Entonces, era esperable que disminuyera precisamente la osmolalidad. No obstante, pues frente a la diferencia de iones fuertes, el Plasma Light pues, puede ofrecer una estabilidad mucho mayor, viéndose en un pH menos alterado, diferente a la administración de los almidones y de los geles, que sí generaron una diferencia de iones fuertes menor, entonces explicaban también la presencia y disminución del pH. Que pues de la mano con la disminución pues la disminución de la diferencia de iones fuertes, venía de la mano pues el aumento para los geles y para siempre mantuvo pues una relación baja frente a esto. Y todas estas relaciones bioquímicas tienen efectos clínicos sumamente importantes, tanto a nivel inflamatorio como a nivel inmunológico, como a nivel de necesidad y requerimiento de transfusiones de sangre. En el 2011 se publicó un artículo en el cual se estudiaron aproximadamente 40 participantes con diagnóstico de pancreatitis. Ese diagnóstico fue realizado con los criterios clásicos de pancreatitis. En ellos se intentó evaluar cómo impactaba la administración del lactato de Ringer versus solución salina dentro de 4 brazos. Dos brazos del lactato de Ringer era mediado pues era una rehidratación dirigida por metas, otra estándar, lo mismo que para la solución salina. El brazo de solución salina era por metas y la otra estándar. Y lo que intentaban identificar era qué influencia tenía cada uno de estos líquidos, estas soluciones, en la elevación de la PCR como marcador de inflamatorio, en la presencia de CIRS, definidos clásicamente como presencia de fiebre, taquicardia, taquipnea, hipotensión o elevación o depresión pues de la línea blanca, y también de las complicaciones cardiovasculares renales que pudieran presentar. Y fue muy notorio que la administración del lactato de Ringer a las 24 horas disminuía la presencia de CIRS hasta un 5% frente a los pacientes, pues frente a los mismos pacientes que llegaban aproximadamente con un 30% llegaban con CIRS, de los que le aplicaban lactato Ringer, baja hasta 5% a las 24 horas, diferente a la solución salina,
al 0,9% que mantenían el mismo estado inflamatorio, y eso también de forma cuantitativa en términos de la PCR, los pacientes que se les administró lactato de Ringer presentaban menores concentraciones de PCR, de proteína C reactiva, diferente a la solución salina, que siempre estuvo muy por encima. Entonces, ya todos esos valores de esas relaciones químicas y bioquímicas empiezan a tener una explicación clínica importante que nos hace pensar y dirigirnos hacia la idea de qué tipo de líquidos debemos elegir. Entonces, resulta, pues, entonces ya que estamos hablando mal de la solución salina del 0,9%, trae la pregunta, ¿es bueno utilizar soluciones hidroelectrolíticas que sean ricas en cloro? Para eso hay muchas publicaciones que dicen que no. Y una de las explicaciones es que resulta que la carga de cloruro de sodio, que la carga de cloruro de sodio se demora aproximadamente en excretarse del cuerpo humano y más o menos 48 horas, y esto está dado por el lentecimiento o más bien por la supresión que ocurre en el eje renina-angiotensina-aldosterona por la hipercloremia que existe. Resulta entonces que el cloro, al aumentar las concentraciones séricas de cloro, pues, dadas por la carga precisamente de solución salina al 0,9%, va a generarse una vasoconstricción renal dependiente del cloro, y esto es dado ya que el cloro que se filtra vuelve y se reabsorbe a nivel tubular. Allí despolariza las células vasolaterales de la mácula densa, la cual por esta despolarización secreta adenosina, y en la arteriola aferente renal existen receptores de adenosina tipo 1, que su efecto es la vasoconstricción, lo cual va a generar una disminución del flujo sanguíneo renal, va a disminuir también la tasa de filtración glomerular y va en consecuencia a generar las complicaciones renales, como la necesidad de diálisis que ocurre en los pacientes, así como la presencia de acidosis metabólica. Entonces, basados en el hecho de que de que hay bioquímicamente hay explicación de que el cloro tiene afecciones sobre la parte renal y también pues metabólica, se quiso determinar cuáles eran los efectos pues bioquímicos de restringir los fluidos ricos en cloro. Un estudio prospectivo entre el año 2008 y el 2009 que contó con 1.600 participantes, y precisamente ellos se intentó desviar la administración de solución salina del 0,9% por lactato de Ringer, por soluciones balanceadas, y se quiso evaluar los cambios bioquímicos y los cambios en el estado vacío-base de estos pacientes. Se identificó entonces que el cloro, evidentemente, había una reducción frente al grupo de control. No hay una diferencia donde la concentración de cloro era mucho menor en el grupo control, en el grupo en los que se les disminuyó la administración de solución salina. Asimismo, también el pH era un poco más estable en el grupo control, en los que no se les administró solución salina. La base estándar también era mucho más estable, pasando en el grupo control aproximadamente una base exceso de 0,5, para el grupo intervención subiéndose hasta 1,8. Entonces estableció pues que había una importancia significativa en la disminución de acidosis metabólica, explicada pues por la hipercloremia, de que si bien había una alcalosis metabólica, pero esta no era importante, no era importante clínicamente, lo mismo de que el aumento de base exceso tampoco tenía repercusiones clínicas importantes frente a la restricción de fluidos ricos en cloro. Por otra parte, también se evaluó la relación de la hipercloremia con la hipercloremia en términos de mortalidad, de morbilidad, de estancia hospitalaria en pacientes sometidos a cirugía no cardíaca. Un estudio que fue expuesto en la revista Anestesia en el año 2013 involucró aproximadamente casi 23,000 participantes, que fue un estudio largo que fue realizado durante 5 años. En este estudio, entonces, quisieron evaluar precisamente eso, la mortalidad, la carga mórbida
relacionada a la hipercloremia, lo mismo que la estancia hospitalaria. Para ser estrictos con el estudio, se intentó excluir cualquier tipo de elemento que pudiera ser confusor. Por eso esto no incluyó pacientes con enfermedad renal, no incluyó pacientes con cirrosis que pudieran generar un elemento confusor que implicara inferencias inadecuadas. Entonces, lo llamativo es que la mortalidad a 30 días en los pacientes hiperclorémicos con hipercloremia aguda, definida como un cloro sérico por encima de 110 milimoles milimolar, era un OR de 3.4 frente a los pacientes pues que no tenían alteración del cloro, es decir, con el cloro sérico menor a 110 de forma aguda, que tenía un OR de 1.5. Lo mismo que la estancia hospitalaria en los pacientes hiperclorémicos se prolongó aproximadamente con un OR de 7.1 frente a los pacientes que no tenían pues hipercloremia. Y finalmente también había un aumento de la difusión renal, definida como un aumento de al menos el 25% del valor de la creatinina sérica, y esto fue visto precisamente en los pacientes hiperclorémicos, a diferencia de los pacientes pues, con el cloro normal. Y de forma regresiva, este cuadro que nos regala este artículo, donde había una relación directa entre las concentraciones séricas del cloro y la mortalidad y la probabilidad de muerte, lográndose alcanzar una probabilidad de muerte hasta 0.3, cuando el cloro sérico marcaba más de 125 milimoles por litro, o sea, milimolar. Entonces, nos vamos llenando de más razones para intentar restringir precisamente las soluciones ricas en cloro. Por otra parte, están entonces otros tipos de soluciones hidroelectrolíticas que son denominadas soluciones balanceadas. Estas soluciones se denominan balanceadas porque son muy similares a la composición bioquímica en términos de electrolitos del suero humano. Se intentó entonces, hay varios estudios que intentan establecer pues cuáles son sus ventajas. Este es uno de ellos en el cual se intentó hacer una revisión sistemática de las soluciones hidroelectrolíticas balanceadas basadas en acetato, llámese acetato de Ringer, llámese acetato más lactato de Ringer, llámese acetato de Ringer, llámese Plasmalite A y llámese Plasmalite R. Se identificaron entonces de un estudio inicial de 1205 artículos. Para la revisión sistemática se utilizaron solamente 27, dado pues la repetición de los artículos en muchos de los casos. Como les decía, todo fue basado precisamente en soluciones hidroeléctricas basadas en acetato, Plasmalite A, Plasmalite R y acetato de Ringer, y lo compararon con la solución salina al 0.9%, lactato de Ringer y la solución de Harman, que no parece, pues que son lo mismo, pero no. Pues realmente una es de Gran Bretaña, la otra sí es más de Estados Unidos y de Latinoamérica. Ese estudio entonces nos demostró que precisamente las soluciones basadas en acetato mejoraban la microcirculación hepática, la renal y la esplénica, a diferencia de la solución salina al 0.9%, de que la acidosis metabólica, la presencia de acidosis metabólica disminuían, o más bien no era frecuente cuando se comparaba también con la solución salina hipertónica, sin generar un cambio significativo pues en el estado ácido-base de los pacientes. Y todo esto pues explicado mucho porque las soluciones basadas en acetato tienen una diferencia de iones fuertes más o menos parecida a la del plasma, a diferencia pues de la solución salina que es de cero, y entonces genera pues una tendencia hacia negativo de la diferencia de iones fuertes. Entonces el Plasmalite R, Plasmalite A y acetato de Ringer también estaban asociados pues a una mejoría del gasto cardíaco y de la contractilidad miocárdica,
y disminuía la mortalidad, a diferencia pues de la solución salina al 0,9%, que evidentemente la aumentaba. Finalmente, entonces, pues, se estableció otro tipo de comparación entre la solución salina al 0,9% y también otra solución basada en acetato, donde intentaron identificar cuáles eran las mayores complicaciones que procedían a este tipo de pacientes que fueran administrados durante su estancia hospitalaria, ya sea con una o con la otra disolución. Entonces, fue muy evidente de que para la solución salina nada la favoreció, en cambio para el plasma light la mortalidad se veía reducida, lo mismo que complicaciones gastrointestinales, llámense sangrado, complicaciones renales como la insuficiencia renal aguda, falla cardíaca, disminución de la contractilidad miocárdica, edema agudo de pulmón, necesidad, pues una hemorragia mayor que también se veía como la necesidad de transfusión sanguínea y lo mismo que la necesidad pues de administración de buffers que en este estudio fue determinado por la administración pues de bicarbonato. Entonces, todo eso nos lleva a, pues con todos esos elementos vamos a pensar pues cuál es la solución ideal. Pensar la osmolalidad, sí, efectivamente hay que intentar siempre poder administrar una solución que tenga una osmolalidad tan cercana a la del suero, recordando que la del suero es de 285 miliosmolar. La carga de cloro, siempre intentar pues que sean las soluciones con menor carga de cloro que tengamos disponibles, siempre pensando también con el ejemplo inicial de la temperatura, la composición química y de la presión, de que pues además de la temperatura también debería estar idealmente una temperatura cercana a la corporal, dado que pues usualmente la administración de líquidos y soluciones hidroelectrolíticas son ambiente que no ronda aproximadamente pues para acá para Manizales entre los 15 y los 20 grados centígrados. Y la osmolalidad y la carga de cloro vienen pues también relacionados directamente con la diferencia de iones fuertes, intentar siempre que la diferencia de iones fuertes de cada una de estas soluciones sean tan cercanas a la del suero. Sin embargo, todo siempre va a depender del contexto clínico. Y esto es importante porque podríamos hablar de que la solución salina al 0,9% podría estar indicada en los casos en que exista déficit de volumen, hipovolemia, asociada pues a estados de hipocloremia, por ejemplo, pacientes con vómito, o también en contextos pues donde se deba evitar hiponatremias graves, como, durante un RTU, para evitar pues el síndrome TORP. Y finalmente, pues les traigo dos como consideraciones, y es esta inicial. Desde el 1978 ya se sabía que la molalidad y la molaridad era diferente. Lo que pasa es que de hace 20 años para acá, todos los textos intentan y son muy frecuentes en decirnos que se pueden tratar indistintamente, pero realmente al aumentar la concentración de los solutos, aumenta pues la diferencia entre la molaridad y la molalidad, siempre siendo la molalidad mucho mayor que la molaridad, diferente a como nos lo muestran muchos artículos y revisiones, y eso pues tiene pues efectivamente repercusiones también sobre la osmolaridad y la osmolalidad, donde siempre la osmolalidad usualmente es mayor que la osmolaridad. Y además nos vamos a volver 130 años, y es que se está nuevamente retomando el concepto que hace aproximadamente 117 años Arrhenius desarrolló. La doctora Raji Heroskova, una científica hindú, pero que vive y trabaja en República Checa, determinó y desarrolló una teoría en la cual dice pues argumenta que el coeficiente osmótico no es más que una medida empírica para intentar explicar por qué la
la osmolalidad medida es diferente a la osmolalidad calculada, siendo que ya existía un concepto que explicaba eso mismo hace más de 130 años y era la teoría de la disociación de los electrolitos en una solución acuosa que fue presentada por Arrhenius, y a partir precisamente de los estudios de esta mujer es que hoy por hoy se están intentando pues desarrollar pues nuevos, pues como modificar o mejorar los conceptos que tenemos frente a la osmolalidad y la y osmolalidad. Entonces con eso quiero terminar, recordar pues que la célula se relaciona con todo y que cualquier cambio que pueda ocurrir en el sistema, es decir, en la célula, a su alrededor o en el universo, va a verse reflejado entre todos. Muchas gracias. Muy bien, doctor Sebastián. ¿Alguien quiere agregar, preguntar o hacerle un comentario sobre el tema de hoy? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Carlos, adelante. Bueno, sí, no, profe, de pronto pues lo único para complementar, el doctor Uribe pues me corregirá pues en algún detalle, que la tonicidad es un concepto comparativo también, en el cual se correlacionan tanto la osmolalidad o la osmolaridad de dos soluciones, o lo que se hace más regularmente, compararlas con respecto a la del plasma. Entonces, es cuando hablamos del concepto de solución hipertónica o de solución hipotónica, estamos hablando de un concepto comparativo con respecto al plasma. Y de pronto, pues para recordar, pues no tengo, digamos que intereses ni conflictos comerciales pues con ninguna entidad, pero en Colombia también tenemos una solución que es muy parecida a la del Plasma Light que fabrica Pasteur, que es la solución multielectrolitos de Corpaul, que es una solución balanceada, que es más económica que el Plasma Light, que está al alcance de nosotros y que podemos utilizar también. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algo para decir? Doctor Uribe, aprovechando que usted está aquí y con base en lo que hemos visto hasta ahora, ¿a partir de qué cantidad de volumen administrado a un paciente son significativos desde el punto de vista clínico los hallazgos que nos expresa el doctor Sebastián? Porque uno supone que para una cirugía menor, donde básicamente los líquidos son básicos para mantener la vena permeable, pues esto no tenga impacto. Pero si en cirugía mayor, donde el recambio de volemia sea grande, ¿hay algún punto de corte sobre qué cantidad de reanimación hídrica ya tiene impacto para decidir qué tipo de solución hidroelectrolítica utilizar? No se le oye, Fernando, tiene apagado el micrófono. Listo, bueno. Entonces, hay que partir, gracias por el dato, hay que partir de una premisa. Primero, no hacer daño. Y eso lo hemos aprendido toda la vida. Ahora, si uno empieza con pequeñas modificaciones en la osmolalidad o en la osmolaridad o en el pH, son esos pequeños cambios que terminan haciendo grandes cambios al final. El cálculo trata de esos cambios infinitesimales para poder explicar todos los cambios macroscópicos. Poder decir entonces que esta pequeña cantidad no y una gran cantidad entonces no ponerla, pero no, lo que hay que buscar es otras soluciones que definitivamente reemplacen a la solución salina y ojalá al lactato Ringer. Pero esos pequeños cambios empiecen de esa forma y terminen después con grandes cambios. Ok, Doc. Y ante la presencia solo de solución salina y de Ringer lactato, suponiendo que no hay más, muchos de nosotros yo creo escogeríamos el Ringer lactato. Uno también ve mezclas que usan una bolsa de salina y luego la bolsa de Ringer lactato, pensando en que se equilibren un poquito los beneficios de ambos y también se contrarresten los contras que ya vimos. ¿Usted qué opina de eso, doctor Uribe? Si yo tengo las dos soluciones, entonces la utilizaría más bien específicamente.
Para el paciente neurológico, definitivamente el lactato Ringer no. Esa diferencia de la osmolalidad hace que haya un aumento del agua intracelular y como son pacientes neurológicos, cualquier pequeño cambio, pues obviamente que va a terminar en aumento de la presión intracraneana con efectos desastrosos. O sea que definitivamente tendríamos que recurrir a la solución salina. Pero, muy bien. Sí. Pero en otros casos, por ejemplo, como ya lo apuntó Sebastián, para el síndrome de TUR, la solución salina, pero una infusión que solamente es para mantener ahí permeable la vena. Pero en, fin, en general, de las dos, lactato Ringer. Nosotros tuvimos una discusión similar, tal vez hace más de un año, con el doctor Restrepo, el nefrólogo, tratando de debatir sobre lo deleterio que puede ser usar solución salina. Y le decíamos que, en especial, la carga de cloro puede tener compromiso renal y aumentar la mortalidad en pacientes críticos. Él nos decía que sobre eso no había una evidencia contundente. Sin embargo, yo, en lo poco que he revisado el asunto, y pues más ahora con lo que hemos revisado hoy, sí creo que el exceso de reanimación hídrica con cloruro de sodio puede afectar la mortalidad cuando se compara con Ringer lactato y con estas soluciones balanceadas. No sé ustedes qué conclusión sacan de esto. Le digo lo siguiente, ya termino, y es el consumo de una dieta americana de cloruro de sodio es de entre 9 y 12 gramos para una persona hombre y de 6 a 9 gramos para una mujer. 1 litro de solución salina tiene el equivalente al consumo diario de una persona norteamericana, 9 gramos. O sea que ya con eso estamos hablando que estamos administrando grandes cantidades de cloruro de sodio a un sistema que lo estamos alterando por completo. Muy bien, doctor Uribe. Pido la palabra. Sí. Adelante, doctora. Pues ya los recientes que han rotado por la unidad de cuidado intensivo, no me deja mentir, yo realmente no utilizo solución salina normal casi en ningún caso. Y de hecho ya no utilizamos los líquidos de base, que yo creo que eso fue, digamos, uno de los grandes avances que hemos obtenido en la unidad de cuidado intensivo y que representó, digamos, un cambio de paradigmas que se demora tiempo en ajustar. En cambiar nuestra conducta humana a veces se demora mucho tiempo, pero en honor a la verdad, si uno mira el estudio del SPLIT, que fueron casi 2.092 pacientes, o el SMART, que lo hicieron inclusive en 5 centros y fueron 15.000 pacientes, los resultados no demostraron que realmente hubiera una disminución en la mortalidad. El estudio del SPLIT no se hizo para mortalidad, se hizo realmente para mirar si los pacientes hacían falla renal o no. Y si bien es cierto, había una tendencia a presentar más falla renal en los pacientes que tienen solución salina, eso no fue estadísticamente significativo. Sin embargo, obviamente todo lo que el residente de lo que nos contó hoy es muy importante. Y yo creo que en la medida que uno tiene dos soluciones que pueden ejercer el mismo efecto o tener la misma acción para la cual uno lo está utilizando, y además de eso tienen el mismo costo, pues obviamente siempre vamos a tratar de utilizar la solución que menos, como que sea más sensata y desde todo punto de vista, ya sea fisiopatológico o lo que sea, nos representa a nosotros algún tipo de ventaja. Y por eso es que creo que las soluciones balanceadas han cobrado pues como tanta importancia hoy en día. Si sometiéramos a un estudio inicial la solución salina, no pasaría la primera fase. Doctor, deje el odio, deje el odio. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo para decir? Yo creo que, no sé en otras instituciones cómo esté funcionando, pero en donde yo laboro, es casi que un chip que permanece en el subconsciente que para poner líquidos van sacando la solución salina indistintamente para todos los pacientes, sea para mantenimiento de vena, para hospitalización, para cirugía. Eso está como en el chip, en el subconsciente de los médicos generales, de las enfermeras, no sé.
y deberíamos, con esta nueva evidencia que se va acumulando, tratar de que en los sitios donde trabajamos se vaya cambiando esa mentalidad y sea más bien el ringer de lactato la primera opción, o si hay soluciones hidroelectrolíticas balanceadas, sea la primera opción, y dejar, como decía el doctor Uribe, la solución salina solo para el paciente neurológico. Pero yo creo que tenemos ahí mucho por hacer, porque mi sensación es que en todos los servicios, cuando le dicen póngale líquidos a un paciente, inmediatamente se van por la solución salina. De hecho, ¿sabe qué, Alex? Ni siquiera hemos vuelto a utilizar las soluciones hipertónicas que yo misma defendí hace algunos años. Creo que también inclusive uno recupera la presión rápidamente, pero a expensa de un costo que después le va a ser difícil pagarlo. Entonces, ni siquiera, digamos, en esos escenarios extremos estamos utilizando ya solución salina. Y como le digo, en la unidad de cuidado intensivo, formular una solución salina se ha vuelto inclusive exótico, y los recientes, todos los que han rotado por allá, ven que nosotros nunca reanimamos con solución salina. Interrumpo. En Santa Sofía tuvimos, primero, no hay conflicto de interés. Una solución balanceada excelente al isofundín, pero por problemas de costos nos lo retiraron de la institución. Nuevamente estamos peleando porque lo reintegren. Está en proceso. Nosotros aquí, por ejemplo, en San Marcel lo tenemos, pero para cirugía mayor. O sea, si es una cirugía corriente, no nos lo permiten utilizar. Otra situación que yo he detectado y me ha parecido muy difícil cambiar el comportamiento, que ya es como una cultura o subcultura, es el uso de dextrosa al 5% en agua destilada en la población pediátrica. Eso para prevenir la hipoglicemia. Resulta que la hiponatremia, especialmente en lactantes y en neonatos, genera alteraciones del neurodesarrollo que son irreversibles. Y uno ve que si el niño está con un ayuno más o menos prolongado, el pediatra le formula siempre dextrosa en agua destilada con electrolitos al niño. Y estamos hablando de pacientes de 6 meses, de 1 año, donde ya el riesgo de hipoglicemia es muy bajo porque tienen reservas de glucógeno hepático suficientes. Y nunca a estos pacientes se les mide el sodio. Y si uno lo midiera, se encontraría muchas hiponatremias subclínicas o incluso clínicas que no son detectadas. Un niño irritable fácilmente está irritable por edema cerebral y no por hambre o por dolor. Entonces, ya que aquí hay estudiantes de medicina que nos acompañan y de enfermería, uno de los mensajes es también evitar la dextrosa con electrolitos en niños que no sean neonatos. De ahí para arriba la probabilidad de hipoglicemia es muy baja y el riesgo de hiponatremia muy alto. Esa sería otra de las recomendaciones que yo creo que deben quedar de esta actividad. No sé si alguien tiene más para decir. Doctora Florian, que ha vuelto a revisar sobre los almidones, después del desastre que tuvimos con los estudios del doctor Bolt, que falseó pues todos los datos, que ha vuelto a salir al respecto. Doctor, realmente almidones tampoco han encontrado los residentes en el servicio. Nosotros solo estamos utilizando albúmina cuando requerimos un coloide. Ok. ¿Y lo usan al 5% o al 20% la albúmina? Nosotros generalmente utilizamos al 4%, pero en algunos casos hemos utilizado albúmina al 20%. Ok. Muy bien, muy interesante la actividad de hoy. No sé si quieran agregar algo. Doctor Juan Sebastián, muy buena revisión de tema ISO. Felicitaciones y muchas gracias a todos por estar hoy aquí en esta actividad. Doctor Uribe, mil gracias por sus aportes, doctora Florian igualmente, y a todos por acompañarnos. Espero que nos podamos ver en una semana con
la actividad académica del posgrado. Muchas gracias. Muchas Cuídense gracias. Doctor Hasta luego. Fernando, muchas gracias, doctora No hay Florencia. camas. Cuídense mucho que no hay camas.